matrimonios bajo los estándares de la palabra del Señor y que nuestros matrimonios sean afectados por la palabra y luego que nuestros matrimonios también puedan impactar a otros. Y yo sé que la mayoría de ustedes han escuchado la frase, y yo creo que esta frase ya tenemos que sacarla del léxico: el matrimonio es como el demonio. Y yo sé que sí la hemos escuchado, y antes salía un programa en la televisión que hacía chiste del matrimonio, diciendo de que el matrimonio era como el demonio. Quizás también usted ha escuchado que la mitad de los matrimonios hoy en día terminan en divorcio, con cónyuges amargamente disgustados y niños confundidos. No deje que esto le suceda a usted. Ya sea que su matrimonio esté pasando por momentos difíciles, ya sea que su hogar sea un nido de felicidad, o que su hogar, o que usted está pensando casarse. Quiero decirle que hay una serie de consejos gratuitos que le ayudarán en su matrimonio. Provienen directamente de la palabra de Dios, el creador y formulador del matrimonio. Si usted ha probado varias alternativas, ¿por qué no le concede a Dios una oportunidad? Observe los consejos que se proveen en esta guía y salve su hogar. Y no quiero que pierdan de vista el tema, la clave para un matrimonio feliz. Y yo quiero darles, según la palabra del Señor, 17 reglas del gran libro de Dios para un matrimonio feliz. Y lo vamos a hacer en 2 etapas. En la primera etapa vamos a ver 10 reglas y en la segunda etapa vamos a ver 7 reglas para un matrimonio feliz. Y quiero comenzar primero con las parejas que se acaban de casar, con las parejas que recientemente se han casado. Entonces, comenzamos diciendo que la clave para un matrimonio feliz, en primer lugar, establezcan un hogar independiente. Establezcan un hogar independiente. Establezcan un hogar independiente. Establezcan su propio hogar, aunque tan solo sea una vivienda de una sola habitación. ¿Se acuerdan ustedes del dicho de nuestros viejitos que decían: el que se casa, casa quiere? No olviden lo que la palabra del Señor dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Lo acabamos de leer aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. La regla de Dios es específica. Los que se casan deben dejar padre y madre y establecer su propio hogar. Aun cuando las finanzas exijan que sea un apartamento de una sola pieza, el esposo y la esposa deben de decidir juntos sobre estos asuntos. Deberán informar a sus padres y luego deben de permanecer juntos, no importa quién se oponga. Miles de divorcios podrían evitarse si esta regla fuera cuidadosamente seguida. Entonces, creo que la primera regla para un matrimonio feliz es, en primer lugar, establecer su propio hogar. Establecer un hogar independiente, un hogar que no dependa de los padres. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos visto parejas que se casan y se quedan con sus padres. Sin duda alguna, lo que están haciendo es buscando un sinnúmero de problemas que vienen cuando los padres están en la observancia y en el desarrollo de ese nuevo matrimonio. Entonces, como regla número 1, establezcan un hogar independiente. Establezcan un hogar independiente. Yo sé que la mayoría de nosotros ya tenemos hogares establecidos, pero para los nuevos matrimonios que acaban de casarse, no es sano ni saludable que se vayan a vivir con algunos de los padres. El que se casa, casa quiere. Y yo creo que este dicho está bien fundamentado. Primera regla, entonces, de estas 17 reglas que vamos a enseñar, que son clave para un matrimonio feliz,
establezcan un hogar independiente. Segunda regla que quiero que miremos a través de la palabra del Señor. Continúen con el noviazgo después del casamiento. Hay varones que creen que cuando ya se casaron, alcanzaron el objetivo y creen que ya se acabó todo. Pero no. Continúen con el noviazgo después del casamiento. Dice la palabra del Señor, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá o pasará por alto multitud de pecados. Eso lo dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. También nos dice el Proverbios, capítulo 31, versículo 28, su marido también la alaba. Dice otro pasaje de la Escritura, la casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 34, nos dice esto. Pero también, miren lo que nos dice otro pasaje. Amaos los unos a los otros en cuanto a honra, prefiriéndonos o dejando nuestro camino por otros, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Han escuchado ustedes la historia de los dos jóvenes enamorados que estaban sentados en una banqueta y la joven le dijo al muchacho, mira mi amor, le dice, a la luna? Y él le dijo, sí mi amor, es que está llena, si quieres te la traigo. Pero pasados muchos años, ¿se acuerdan ustedes lo que le contestó el Señor ya cuando tenían 35, 40 años de casados? Cuando la señora le preguntó, le dijo lo mismo, mira mi amor la luna, y le dijo, ¿no ves que está llena, está luna llena, vieja tonta? Le dijo. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, continúe o tal vez reviva las cortesías propias del noviazgo durante la vida de casados. Un matrimonio de éxito no ocurre por arte de magia. Deben desarrollarse. No se dé por sentado el amor de su cónyuge. Expréselo de una o de otra manera. Si no, ¿qué va a pasar? La monotonía destruirá el matrimonio. Ocúpese de que el amor crezca o de otra manera morirá y terminarán separándose. El amor y la felicidad no se encuentran procurándolos para usted mismo, sino brindándolo a otros. Por eso es necesario que pasen tiempo como sea posible haciendo cosas juntas. Si se quieren llevar bien, aprendan a saludarse con entusiasmo. Tomen momentos de descanso, coman, conversen y salgan a pasear juntos. No descuiden las pequeñas cortesías y los pequeños actos que pueden realizar para animarse el uno al otro, para demostrar afecto. Sorpréndanse de vez en cuando, mutuamente, con pequeños regalos. Trate cada uno de sobrepasar el amor del otro. No retiren del matrimonio más de lo que depositan en él. El divorcio en sí mismo no es el principal destructor del matrimonio o del hogar, pero sí lo es la falta de amor. Si se le da una oportunidad, él lo va a destruir. Pero saben, el amor siempre triunfa. Por lo tanto, la segunda regla que encontramos a través de la palabra del Señor, continúen con el noviazgo después del matrimonio. Continúen con el noviazgo después del matrimonio. Yo quiero que vayamos repasando estas reglas para que se vayan grabando en nuestra mente. La primera regla que encuentro según la palabra del Señor para un matrimonio feliz, ¿pueden repetirlo conmigo desde sus hogares? Establezcan un hogar independiente.
La segunda regla, continúen con el noviazgo después del casamiento. Continuamos entonces con la tercera regla. Recuerden que Dios los unió en santo matrimonio. Recuerden que Dios los unió en santo matrimonio. Dice Cristo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En el libro de Mateo capítulo 19, versículos 5 y versículo 6, nos dice eso nuestro Señor Jesús. Casi ha desaparecido el amor en los hogares. El diablo, ese nefasto destructor de hogares, es responsable de esto. Pero ustedes no olviden que Dios mismo los unió en matrimonio. Dios mismo los unió en matrimonio. Y el plan de Él es que permanezcan juntos y felices. Él traerá felicidad y amor a sus vidas si obedecen sus reglas divinas, sus mandamientos. Para Dios todo es posible. Así es de que recuerden que fue Dios quien los unió en matrimonio. No desesperen, no se desesperen. Dios que pone amor en el corazón de un misionero por los lugares lejanos, por los nativos de lejanas tierras, puede también fácilmente proveer el amor del uno por el otro si se lo permiten. Así de que la tercera regla, que es clave, vital para un matrimonio feliz, no olviden, recuérdenlo siempre, que Dios los unió en matrimonio. Entonces, como dije, para que se nos vaya quedando, vamos a ir repitiendo estas reglas que son vitales, son clave para un matrimonio feliz. En primer lugar, establezcan un hogar independiente. Establezcan un hogar independiente. Segundo, continúen con el noviazgo después de casados. Continúen con el noviazgo después de casados. En tercer lugar, recuerden que Dios los unió en matrimonio. Ahora, la cuarta regla que encontramos a través de la palabra del Señor: cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. Cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. Los pensamientos impropios pueden destruir su matrimonio. Los pensamientos impropios pueden destruir su matrimonio. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento? Así es su corazón. Si quieren, búsquenlo. La palabra del Señor así lo dice. Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento? Así es su corazón. Dice también la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la mujer de tu prójimo. La palabra también nos recomienda: guarda tu corazón o tus sentimientos, porque de él mana la vida. Eso lo dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Nos dice Filipenses 4:8, en esto pensad. Así es de que cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. Los malos pensamientos destruirán sin duda alguno el matrimonio. El diablo intentará atraparlos con pensamientos como estos: nuestro matrimonio fue un error. El varón puede decir: ella no me atiende.
No puedo soportar mucho más estas cosas. A veces dice la mujer. De todos modos, podemos divorciarnos si es necesario, dicen algunos. Dice la joven, me iré de vuelta a la casa de mi madre. Dice el varón, o la mujer, él le sonrió a esa mujer. Abandonen esa clase de pensamientos, porque ellos destruirán su hogar, ya que sus pensamientos y sentidos gobiernan las acciones. Eso nos dice la palabra del Señor. Entonces, evite el ver, decir, leer o escuchar cualquier cosa que sugiera impureza o infidelidad, o el asociarse con cualquier persona que lo insinúe. No es un buen consejo que alguien le diga, sepárese de su marido por cualquier causa. ¿Recuerdan que esta fue la pregunta que le hicieron los fariseos al Señor, tentándole? Entonces, amados hermanos, el estándar del matrimonio es alto. Los pensamientos descontrolados, yo siempre he dicho que son como un automóvil, como un carro en neutral, en una pendiente. Cualquier cosa puede ocurrir y el resultado será siempre desastroso. Yo sé que ustedes han tenido la oportunidad o han visto lo que sucede con un vehículo en una pendiente en neutro, ¿verdad? Sin duda alguna va a ser un desastre. Así es que cuando los pensamientos se descontrolan, puede suceder lo mismo que o la misma catástrofe que puede llevar a cabo o realizar un vehículo en una pendiente. Por lo tanto, cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. Ahora bien, queremos ir no tan lento ni tan rápido para que el tiempo nos pueda ajustar y que ustedes no se me vayan a desesperar. Hemos visto hasta aquí ya 4 reglas de la palabra del Señor que nos ayudan, que son claves, que son necesarios, vitales para un matrimonio feliz. Vamos a repetirlos. Número 1, establezcan un hogar independiente. Segundo, continúen con el noviazgo después del matrimonio. Tercero, recuerden que Dios los unió en matrimonio. Cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. Ahora bien, perdón. Número 5. La quinta regla que encuentro en la palabra del Señor. Nunca se retiren a dormir enojados. Esto es fatal. Si usted quiere tener un matrimonio saludable, cuando vengan esos momentos de enojo, nunca se retiren a dormir enojados. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. También nos dice la palabra del Señor, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. También la palabra del Señor dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso nos dice el libro de Efesios 4:32. Permanecer enojados el uno con el otro por ofensas pequeñas o grandes es muy peligroso, a menos que se resuelva prontamente. Aún los problemas más pequeños se arraigan en la mente como convicciones y actitudes que afectarán adversamente toda la filosofía de la vida. Por eso Dios nos pide
que eliminemos todo enojo antes de retirarnos a dormir. Sean lo suficientemente nobles para perdonar y decir con sinceridad, perdóname. Después de todo, nadie es perfecto. Reconozcan el error cuando lo cometen. Además, reconciliarse es una experiencia muy agradable y tiene un poder extraordinario para mantener la unión matrimonial, sin duda alguna. Dios lo sugiere, da resultado. Hay personas que dicen, parejas, hombres o mujeres dicen, no, voy a dejar pasar el tiempo y el tiempo lo resolverá. Quiero decirles que el tiempo no resuelve nada. El tiempo no resuelve nada. Por lo tanto, la quinta clave para un matrimonio feliz, nunca se retiren a dormir enojados. Vamos a repetir hasta aquí entonces las que hemos dicho. En primer lugar, la primera regla, establezcan un hogar independiente. Segundo, continúen con el noviazgo después del casamiento. Tercero, recuerden que Dios los unió en matrimonio. Cuarto, cuiden sus pensamientos. No dejen que sus sentidos los traicionen. Quinto, nunca se retiren a dormir enojados. Habiendo dicho esto, entonces, damos paso a la sexta regla. Mantengan a Cristo como el centro del hogar. Mantengan a Cristo como el centro del hogar. Con Cristo en sus corazones y su hogar, el matrimonio puede ser exitoso. Dice la palabra del Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica el matrimonio, en vano trabajan los esposos en querer tener un matrimonio feliz. Mantengan a Cristo como el centro del hogar. Eso nos dice la palabra del Señor en Salmo 127:1. Pero también nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él, el Señor, enderezará, ¿qué dice? Tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 6 nos dice esa palabra. También la palabra de Dios nos dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso nos dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esta es la gran regla que en realidad cubre todas las demás. Es la más primordial. Ponga a Cristo en el primer lugar. Dele a Cristo el trono que se merece en el matrimonio. El verdadero secreto de la felicidad en el hogar no es la diplomacia, no son las estrategias, no son los esfuerzos incansables por vencer los problemas, sino más bien es la unión con Cristo. Los corazones llenos del amor de Dios nunca pueden estar separados el uno del otro. Con Cristo en el hogar, el matrimonio tendrá éxito. El evangelio es el remedio eficaz para todos los matrimonios que están llenos de odio, de amargura, de chasco. El evangelio previene miles de divorcios, restaurando milagrosamente el amor y la felicidad. También salvará su hogar si usted lo permite. Por lo tanto, mantengan a Cristo como el centro del hogar. Mantengan a Cristo como el centro del hogar. Vamos a volver a repetirlo hasta aquí. Entonces, en primer lugar, establezcan un hogar independiente. En segundo lugar, la segunda regla,
continúen con el noviazgo después del casamiento. Tercera regla, recuerden que Dios los unió en matrimonio. Cuarta regla, cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. Quinta, no se retiren a dormir enojados. Sexta, mantengan a Cristo como el centro del hogar. Séptima, oren juntos. Oren juntos. Es sumamente importante orar juntos. Oren en voz alta el uno por el otro. Dice la palabra del Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso nos dice el libro de Mateo capítulo 26, versículo 41. El libro de Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, orad los unos por los otros. También la palabra del Señor nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice esto. Así es de que oren en voz alta el uno por el otro. Esta es una regla maravillosa. Arrodíllense delante de Dios y pidan que les permita sentir y expresar el verdadero amor el uno por el otro. Sentir el perdón, la fortaleza y la sabiduría para la solución de sus problemas. Dios ha dado una garantía. Dios ha dado una garantía personal de que Él contestará. La persona que ora no es automáticamente curada de todas sus faltas, pero tendrá un corazón que anhele hacer lo recto. Ningún hogar se destruirá jamás mientras el esposo y la esposa oran el uno por el otro, pidiéndole ayuda a Dios. Tal vez usted considera que es suficiente, pero no, usted no es suficiente. Así es de que órele a Dios por su cónyuge, cumpla el papel de un sacerdote. La palabra del Señor nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, que nosotros somos real sacerdocio. Y no importa si usted es varón o hembra, si es un hermano o hermana, usted órele al Señor por su cónyuge. Así es de que la séptima regla que encuentro en la palabra del Señor, oren juntos, pidan a Dios por su cónyuge. Repetimos entonces hasta aquí las 7 reglas que hemos dado a través de la palabra del Señor. En primer lugar, establezcan un hogar independiente. Segundo, continúen con el noviazgo después del casamiento. Tercero, recuerden que Dios los unió en matrimonio. Cuarto, cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. Quinto, nunca se retiren a dormir enojados. Sexto, mantengan a Cristo como el centro del hogar. Y séptimo, oren juntos. Habiendo dicho entonces la séptima, pasamos a la octava. La octava regla, que es clave para un matrimonio feliz: estén de acuerdo que el divorcio no es la respuesta. Estén de acuerdo que el divorcio no es la respuesta. Muchas parejas solo comienzan los problemas y dicen, no, la solución es el divorcio, pero no. Estén de acuerdo que el divorcio no es la respuesta. ¿Saben cuál es la respuesta? El perdón es siempre mejor que el divorcio. El perdón, eso es lo que Dios quiere.
que usted aprenda a perdonar cuando han habido faltas en su cónyuge. El perdón siempre es mejor que el divorcio. Dice la palabra del Señor, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de, en otras palabras, fornicación, y se casa con otra, dice adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Mateo capítulo 19, versículo 9. También en Romanos capítulo 7, versículo 2 dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. La Biblia es clara. Los lazos del matrimonio son indisolubles e indestructibles. El divorcio es permisible únicamente en el caso de adulterio, pero aún en tal caso no es obligatorio, sino solo permitido. Eso es sumamente importante. Solo es permitido, no se obliga al creyente en el caso de adulterio que dé carta de divorcio. El perdón es siempre mejor que el divorcio, aún en el caso de una caída moral. El matrimonio es para toda la vida. Así lo ordenó Dios cuando realizó la primera ceremonia nupcial en el Edén. Todo pensamiento de divorcio como solución destruirá cualquier hogar. Y esta es una de las razones por las cuales Jesús lo prohibió. El divorcio es siempre destructivo y casi nunca solución a los problemas. El divorcio produce casi inevitablemente vidas deshechas, vidas frustradas e infelices, y con frecuencia hasta se convierte en la barrera que estorba aún el éxito en la vida. Dios instituyó el matrimonio para guardar la pureza y la felicidad del hombre y la mujer, para proveer a sus necesidades sociales y para elevar su naturaleza física, mental y moral. Quiero decirles que los votos del matrimonio figuran entre las más solemnes e inquebrantables obligaciones que un ser humano puede asumir. Los votos del matrimonio. Al ponerlas a un lado, livianamente, es renunciar al favor y la bendición de Dios. Por lo tanto, estén de acuerdo que el divorcio no es la respuesta. Como novena regla, mantengan el circuito del hogar estrechamente cerrado. Mantengan el círculo del hogar estrechamente cerrado. Eso es sumamente importante. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. También dice el libro de Proverbios, en el capítulo 31, el corazón de su marido está en ella confiado. Le da a ella bien y mal todos los días de su vida. Proverbios 31, versículos 12, 11 y 12. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículo 14, dice así: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Pero también dice la palabra del Señor, para que te guarden de la mala mujer, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Dice la palabra del Señor, tomará el hombre fuego en su seno o en sus manos, sin que sus vestidos ardan. Así es, dice, el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune. Proverbios capítulo 6, versículo 24 hasta el 29.
Las intimidades del matrimonio no deben compartirse con otros. ¿Y se acuerdan ustedes en el rol de la mujer en el hogar cuando enseñé? ¿Se acuerdan de que una madre tiene la obligación de mantener la relación, las cosas íntimas? Tiene que, el único a quien se las debe de consultar es a su esposo y al Señor. Entonces, igual, las intimidades del matrimonio no deben de ser compartidos con otros. Resuelvan sus problemas familiares privadamente. Ningún otro, excepto el pastor o un consejero familiar cristiano de confianza, debe de jamás verse envuelto en esos problemas de índole íntima y personal. Nadie más, al menos que sea su consejero familiar. Deben de ser veraces el uno con el otro siempre y nunca guardarse secretos. No hagan ninguna broma a expensa de los sentimientos del otro cónyuge. Defiéndanse el uno al otro y excluyan estrictamente a todos los posibles entrometidos. Y con respecto al adulterio, a pesar de lo que algunos consejeros matrimoniales digan, siempre lo dañará a usted y a todos los demás implicados. Dios, que conoce nuestra mente, nuestro cuerpo y estructura emocional, dice: no cometerás adulterio. Y cuando Él lo prohíbe, cuando el Señor prohíbe algo, es mejor que obedezcamos. Los que insisten en ignorar este mandamiento recibirán el castigo reservado para los desobedientes. De manera que si usted ha empezado a cortejar indebidamente a alguien, es mejor que ponga punto y final a esto de inmediato, o de otra manera se asentarán sobre su vida sombras que no podrán disiparse. Así es de que mantengan el círculo del hogar estrechamente cerrado. Y antes de ir al descanso, vamos a ver la regla número 10. La regla número 10. Pero antes vamos a recordar las 9 que hemos visto hasta aquí. Primero, establezcan un hogar independiente. 2, continúen con el noviazgo después del casamiento. 3, recuerden que Dios los unió en matrimonio. 4, cuiden sus pensamientos. No dejen que sus sentidos los traicionen. 5, nunca se retiren a dormir enojados. 6, mantengan a Cristo como el centro del hogar. 7, oren juntos. 8, estén de acuerdo que el divorcio no es la respuesta. 9, mantengan el circuito del hogar estrechamente cerrado. Y 10, Dios describe lo que es el amor. Esfuércense todos los días por lograr esa norma. Dios describe lo que es el amor. Y sin duda alguna, la mayoría de los versículos que voy a citar, ustedes saben que viene del libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Con amor verdadero, su matrimonio no puede fracasar. Dice la palabra del Señor: el que tiene amor, tiene paciencia, es bondadoso y no envidioso. No es presumido, ni orgulloso. No es grosero, ni egoísta. No se enoja, ni es rencoroso. No se alegra del pecado de otros, sino se goza de la verdad. Todo lo soporta con confianza.
esperanza y paciencia. Les acabo de citar 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 hasta el 7. De la versión Dios llega al hombre. Así es de que Dios describe lo que es el amor. Y tenemos que esforzarnos para llegar a esa norma. Yo quiero y me gustaría que después usted vuelva a leer cuidadosamente ese pasaje bíblico. Es la descripción que Dios hace del verdadero amor. ¿Cómo se compara la calidad de su amor con esta norma? Pregunto, ¿cómo se compara la calidad de su amor con esta norma que encontramos en la palabra del Señor? El amor no es un impulso sentimental, sino un principio santo que abarca toda la vida. Su matrimonio no puede fracasar si predomina en él el verdadero amor. Sin él no podrá triunfar. Así es de que la regla número 10, Dios describe lo que es el amor. Esfuércense todos los días por lograr esta norma. Hasta aquí hemos visto 10 reglas que son clave para un matrimonio feliz. Así es de que ahora vamos a tener sobre la roca. Y es necesario, hermanos, que nosotros como cristianos, como iglesia, que somos, como dice la palabra del Señor, columna y baluarte de la verdad, nuestros matrimonios impacten a otros. Y eso es lo que estamos en esta noche enseñando, la clave para un matrimonio feliz. Hay muchos matrimonios arruinados al borde del colapso, otros colapsados, otros divorciados y tanto problema, hermanos, pero la palabra del Señor nos da a nosotros tener matrimonios felices. Y hasta aquí hemos visto ya 10 reglas que son claves para un matrimonio feliz. Y para aquellos que se han o que se conectaron recientemente y no estuvieron en las antepasadas, las vamos a repetir. En primer lugar, establezcan un hogar independiente. En segundo lugar, continúen con el noviazgo después del casamiento. En tercer lugar, recuerden que Dios los unió en matrimonio. La cuarta regla, cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. En quinto lugar, nunca se retiren a dormir enojados. La sexta regla, mantengan a Cristo como el centro del hogar. La séptima regla, oren juntos. La octava, estén de acuerdo que el divorcio no es la respuesta. Novena regla, mantengan el círculo del hogar estrechamente cerrado. Y la 10, Dios describe lo que es el amor. Así de que esfuércense todos los días por lograr esa norma. Ahora continuamos con la número 11. La número 11, amados hermanos, recuerden que la crítica y los rezongos destruyen el amor. Recuerden que la crítica y los rezongos destruyen el amor. No lo olviden. Eso tienen que tenerlo siempre presente. Recuerden que la crítica y los rezongos destruyen el amor. Amados hermanos, he visto a través del tiempo muchas parejas que se dedican única y exclusivamente a criticar las acciones del cónyuge, a criticar las acciones del cónyuge. Y esto no es sano.
Esto no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pues la palabra del Señor nos lo advierte. Y hay varios pasajes que la palabra del Señor nos advierte. Denme un chance, hermanos, denme un chancecito aquí, que mis notas me han perdido un poco. Tratar de cambiarlo. Trate de hacer feliz a su cónyuge en vez de tratar de cambiarlo. He visto muchas parejas que se enfocan tanto en cambiar a su pareja y tienen un molde donde quieren que su pareja quepa. Pero no es así como funciona. Recuerden que la crítica y los rezongos destruyen el amor. Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses capítulo 3, versículo 19 nos dice eso. Pero también Proverbios capítulo 21, versículo 19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Imagínense ustedes. También la palabra del Señor nos dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa, dice, son iguales. Proverbios capítulo 21, versículo 19 nos dice esto que les estoy citando ahorita. Proverbios, me equivoqué, Proverbios 27:15 es que nos dice esto. Y otro pasaje dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, o podríamos decir la tabla entera que está en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, versículo 3. Porque somos buenos para ver el error del cónyuge y queremos cambiarlo y estamos rezongando porque no se acopla al molde que nosotros esperamos. Pero saben, hermanos, el amor busca una forma de ser constructivo, no dañino, no destructivo, porque los rezongos destruyen, la crítica destruye, pero el amor busca una forma de ser constructivo. Por ejemplo, acabamos de citar el pasaje de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Así es de que dejen de criticar y de rezongar. Dejen de encontrar faltas. No esperen perfección en su cónyuge, o de otra manera resultará en amargura. Pasen por alto las faltas y busquen las cosas buenas. No traten de reformar a su cónyuge. No traten de controlarlo o de forzar al cónyuge, pues destruirán su amor por ustedes. Solo lo bueno puede cambiar a la gente. Un sentido del humor, un corazón alegre, la bondad, la paciencia y el afecto eliminarán las 2/3 partes de los problemas de su matrimonio. Trate de hacer a su cónyuge feliz en vez de querer hacerlo bueno. Repito, trate de hacer a su cónyuge feliz en vez de tratar de hacerlo bueno. Yo creo que usted entiende eso. El secreto de un matrimonio de éxito no radica en tener el cónyuge apropiado, sino en ser
uno mismo el cónyuge apropiado. Ese es el secreto. No consiste en tener el cónyuge apropiado, sino ser uno mismo el cónyuge apropiado. Pregunto, ¿es usted uno de ellos o una de ellas? Por lo tanto, regla número 11. Recuerde que la crítica y los rezongos destruyen el amor. Regla número 12. Número 12, regla número 12. No se excedan en nada. Sean temperantes. No se excedan en nada. Sean temperantes. Aprenda a reír y a disfrutar de sanos momentos juntos. Dice la palabra del Señor, todo aquel que lucha, o él podríamos decir un atleta, ¿verdad? Un atleta, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En otras palabras, este temperante. Nos dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. ¿Saben qué también dice la palabra del Señor? El amor no persigue ventajas egoístas. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Pero también dice la palabra del Señor, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice el apóstol Pablo, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, tengo dominio propio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Pero también dice la palabra del Señor, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancía. Hebreos capítulo 13, versículo 4. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Romanos capítulo 6, versículo 12. Entonces, los excesos pueden arruinar su matrimonio. Los excesos pueden arruinar su matrimonio. Así también la falta de entusiasmo, el mucho trabajo. El amor, el descanso, el ejercicio, el juego, los cultos, las comidas, las relaciones sociales deben de ser cuidadosamente equilibradas en su matrimonio. O de otra manera, este irá mal. En todo debe de haber un equilibrio. El exceso de trabajo, la falta de sueño, así como la carencia del debido ejercicio y del debido alimento, hacen que la persona se vuelva criticona, intolerante y negativa muchas veces. El comer en exceso constantemente es un gran mal que fortalece la naturaleza animal, pero también amortigua la conciencia. Los abusos sexuales destruyen el amor por las cosas santas y también debilitan la vitalidad. El matrimonio no es una licencia para excederse en las prácticas sexuales, los actos degradantes, las desviaciones o la intemperancia. Todo eso destruyen el amor, destruyen el respeto mutuo que los cónyuges se deben. Una vida sexual temperante es lo que la Biblia recomienda en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al versículo 7. Las relaciones sociales con los demás son absolutamente esenciales. La verdadera felicidad no puede hallarse en el aislamiento. Deben aprender a reír
a disfrutar en forma sana de los momentos agradables. El ser excesivamente serios es peligroso. El hacer las cosas con exceso o sin entusiasmo debilita la mente, el cuerpo y la conciencia, así como la capacidad de amarse y respetarse mutuamente. No permita que la intemperancia eche a perder su matrimonio. Por lo tanto, nuestra regla número 12, no se excedan en nada. Sean temperantes. No se excedan en nada. Sean temperantes. Que haya un equilibrio en todas las actividades. De lo contrario, ese matrimonio irá de mal en peor. Continuamos entonces. Quisiera repetir hasta aquí las 12 reglas que hemos visto. Número 1, establezcan un hogar independiente. Número 2, continúen con el noviazgo después del casamiento. Número 3, recuerden que Dios los unió en matrimonio. Número 4, cuiden sus pensamientos, no dejen que sus sentidos los traicionen. Número 5, no se retiren a dormir enojados. Número 6, mantengan a Cristo como el centro del hogar. Número 7, oren juntos. Número 8, estén de acuerdo que el divorcio no es la respuesta. Número 9, mantengan el circuito del hogar estrechamente cerrado. Número 10, Dios describe lo que es el amor. Esfuércense todos los días por lograr esa norma. Número 11, recuerden que la crítica y los rezongos destruyen el amor. Número 12, no se excedan en nada, sean temperantes. Número 13, respete cada uno los derechos y las cosas privadas del otro. Eso es sumamente importante, pareciera que no. Respete cada uno los derechos y las cosas privadas del otro. Alguien puede decir, bueno, hermano, y en el matrimonio hay cosas, y todas las cosas no son en común. Hay cosas privadas, hermanos, y es bueno respetarlas. Cada uno debe de respetar las cosas privadas del otro. No se entrometa en la cartera de su cónyuge ni en otra propiedad personal sin permiso. En lo único que sí se deben de entrometer es en el celular, hermano. Esa es una broma. Eso es una broma, ¿verdad? Hay esposos que ni por todo el dinero del mundo le darían la contraseña del celular a su esposa, o viceversa, ¿verdad? Pero en esto, hermanos, respete cada uno los derechos y las cosas privadas del otro. El amor es tolerante. El amor no tiene celos. No es grosero, dice la palabra del Señor. No es egoísta. No se regocija en la injusticia. Está lleno de bondad. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3 nos dice esto. Así es de que, amados hermanos, como también la palabra del Señor lo dice, amaos los unos a los otros en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Cada cónyuge tiene el derecho concedido por Dios a tener algunas cosas privadas de las cuales no necesita dar explicaciones. No se entrometan en la cartera de su cónyuge, en la correspondencia. Como dije anteriormente, solo en el celular, hermanos. Exíjanle, ¿verdad? A su esposo que les dé la contraseña de su celular. A menos que él o ella le permita, ¿verdad? El derecho a la privacidad y al silencio, cuando alguien está preocupado, debe ser respetado. Su cónyuge tiene aún el derecho a equivocarse ocasionalmente y tiene el derecho de tener un día libre de vez en cuando. Por lo tanto, la regla número 13, respete cada uno los derechos y las cosas privadas del otro. Los cónyuges no se poseen el uno al otro.
no son cosas personales. De manera que no se deben exigir por la fuerza cambios en la personalidad. Solo Dios puede hacer esos cambios. Y cada uno de nosotros es personalmente responsable ante Él en este asunto. En el Romanos capítulo 14, versículo 12, dice que cada quien dará cuenta a Dios. La perfecta confianza mutua es absolutamente esencial para la felicidad. Pase menos tiempo investigando cosas acerca de su cónyuge y más tiempo tratando de agradarle. Esto produce milagros. En vez de tratar de investigarlo, mejor pase más tiempo agradándole. Por lo tanto, la tercera regla: respete cada uno los derechos y las cosas privadas del otro. Regla número 14. Practiquen la limpieza. Sean modestos y cumplidores. Practiquen la limpieza. Sean modestos y cumplidores. Yo creo que esa filosofía de los señores de antaño tenemos que hacerla a un lado. Por ningún motivo yo agarro una escoba, decían unos señores de edad de hace tiempo. Alguien dijo una vez, que yo le voy a cambiar la daipa a un niño. No, hermanos, eso quedó en el pasado. Nosotros tenemos que practicar la limpieza. ¿Por qué no agarrar una escoba, un trapeador? ¿Por qué no lavar los platos? Eso es vital para mantener un matrimonio feliz. Practiquen entonces la limpieza, sean modestos y cumplidores. Un hogar limpio y ordenado resuelve muchos problemas familiares. Dice la palabra del Señor, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Primera de Timoteo 2:9 nos dice eso. Dice también en el Proverbio 31, con voluntad trabaja con sus manos. La mujer, sin duda alguna, ejemplar, modelo, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Considera, dice, sus caminos o los caminos de su casa y no come el pan de balde. Versículo 13 y versículo 27. En el libro de Isaías 52:11 dice, sean limpios. En la versión moderna sería que lo que se traduce mejor así, sean limpios. Pero también dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice la palabra del Señor, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, en 1 Timoteo 5:8. Pero también sabe que dice Hebreos capítulo 6, versículo 12, no os hagáis perezosos, dice. La insolencia, la haraganería, el desorden, la falta de limpieza y el descuido son armas que el diablo usa para destruir el respeto y el efecto mutuos y así arruinar su matrimonio. La ropa modesta y limpia y un cuerpo bien aseado son esenciales tanto para el esposo como para la esposa. Las comidas deben de ser sanas, bien presentadas y servidas a tiempo. La casa debe de estar limpia y ordenada, porque esto trae paz, tranquilidad, pero también satisfacción a todos. Mire, es difícil cuando un esposo no quiere llegar a su casa, pero cuando su casa es un nido de amor, donde hay armonía, donde todo está ordenado, donde está limpio, el esposo después del trabajo lo que más quiere es ir a casa. Y es triste cuando ya no se quiere llegar a la casa. Por lo tanto, practiquen la limpieza, practiquen la limpieza. Sean modestos y cumplidores. Un esposo que un esposo que no trabaja, que es descuidado y que no provee para las necesidades de su casa, es una maldición para su familia y un insulto para Dios. El descuido en estos aspectos
aparentemente pequeños, destruyen muchos hogares. Una vez nos tocó con el pastor Melvin a aconsejar a una pareja de hermanos donde la que trabajaba era ella y no él. Entonces, él no tenía ningún sentido de autoridad porque la hermana era la que proveía para todas las necesidades de la casa. ¿Se imaginan ustedes? Bien, hermanos, entonces practiquen la limpieza, sean modestos y cumplidores. Número 15. Resuelvan hablarse bondadosamente. Resuelvan hablarse bondadosamente. Las palabras ásperas y airadas pueden destruir el deseo de su cónyuge por agradarle a usted. Dice la palabra del Señor, la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. También nos dice la palabra del Señor, goza de la vida con la mujer que amas. Eclesiastés 9:9. Dice la palabra del Señor, hasta el tonto es considerado sabio cuando calla. Imagínense ustedes. Entonces, esfuércense por hablar en forma suave y bondadosa. Cuando se es atacado, mucho más. El silencio es a menudo el mejor método para calmar la ira. Las decisiones que se hacen cuando se está enojado, cansado o desanimado no son las mejores. De manera que es mejor relajarse y esperar que pase la tormenta antes de hablar. Y cuando se comunique con su pareja de nuevo, que sea suavemente y con amor. Las palabras ásperas y airadas destruyen el deseo de agradar. Por lo tanto, regla número 15. Resuelvan hablarse bondadosamente. Regla número 16. Sean sensatos en los asuntos financieros. Sean sensatos en los asuntos financieros. Discutan y pónganse de acuerdo en los asuntos monetarios. Dice la palabra del Señor, el amor no es posesivo. El amor tiene buenas maneras y no persigue ventajas egoístas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. En una edición que se llama la edición inglesa de Philip. Esta es la traducción. El amor no es posesivo. El amor tiene buenas maneras y no persigue ventajas egoístas. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Dios ama al dador alegre. Entonces, todas las posesiones o ingresos en el matrimonio deben de ser nuestros y no tuyos y míos. Yo he visto parejas que el dinero de ella es de ella y el dinero de él es de él. ¿No creen que es mejor, es nuestro? Parte de las entradas pertenecen sin duda alguna a la esposa para comprar los comestibles, la ropa y para hacer frente a todas las necesidades del hogar. Esa suma, debe dársele sin discutir. Esposo y esposa deben de tener sumas iguales después de apartar para los gastos de la casa, si es que los hay, siempre que sea posible, para gastar a gusto sin dar cuenta de ello. Un esposo mezquino hace a su esposa infeliz. Vos sos una gastona, acusándola muy a menudo de que es derrochadora. Mostrar confianza en la capacidad de administrativa del cónyuge hace que este o esta sea mejor administrador. Por lo tanto, regla número 16,
sean sensatos en los asuntos financieros, lo que tiene que ver con el dinero. Bien, hermanos, hasta aquí hemos visto 16 reglas que son clave para un matrimonio feliz. Las repetimos. Número 1, establezcan un hogar independiente. Número 2, continúen con el noviazgo después del casamiento. Número 3, recuerden que Dios los unió en el matrimonio. Número 4, cuiden sus pensamientos. No dejen que sus sentidos los traicionen. Número 5, nunca se retiren a dormir enojados. Número 6, mantengan a Cristo como el centro del hogar. Número 7, oren juntos. Número 8, estén de acuerdo que el divorcio no es la respuesta. Número 9, mantengan el círculo del hogar estrechamente cerrado. 10, Dios describe lo que es el amor. Esfuércense todos los días por lograr esa norma. Número 11, recuerden que la crítica y los rezongos destruyen el amor. Número 12, no se excedan en nada, sean temperantes. Número 13, respete cada uno los derechos y las cosas privadas del otro. Número 14, practiquen la limpieza. Sean modestos y cumplidores. Número 15, resuelvan hablarse bondadosamente. Número 16, sean sensatos en los asuntos financieros. Y terminamos con la número 17. Converse con su cónyuge acerca de los problemas y consúltelo. Planeen juntos. Converse con su cónyuge acerca de los problemas y consúltelo. Converse de las cosas comunes, pues esto evitará muchos errores que podrían destruir su hogar. Dice la palabra del Señor, el amor no está ansioso de impresionar, ni tiene ideas exageradas de su propia importancia. No es quisquilloso. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. La palabra del Señor también dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Proverbios 15, 32. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él, dice la palabra del Señor en Proverbios 26, 12. Pocas cosas fortalecerán tanto su matrimonio como conversar juntos y consultarse mutuamente acerca de las decisiones más importantes. El cambio de trabajo, la compra de una nueva casa, la compra de un automóvil, la compra de muebles, de ropa, de un televisor y todos los demás asuntos que implican dinero deben de interesar a ambos esposos. Consultar las cosas evitará muchos desatinos que podrían arruinar su matrimonio. Si después de mucha consulta y ferviente oración, las opiniones todavía difieren, la esposa debe de someterse al deseo de su esposo. Las escrituras son claras con respecto a esto. En el libro de Efesios 5:22 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos en todo. Amados hermanos, después de haber visto estas 17 reglas, normas a seguir que son dadas por la palabra del Señor, espero que su matrimonio sea feliz. Estas 17 reglas, que sin duda alguna ustedes las tienen anotadas, les van a ayudar, van a ser clave para que su matrimonio sea un matrimonio feliz. Que el Señor nos bendiga a todos. Bendiciones.